nuestro informe trimestral analizamos las dos variables que están generando más incertidumbre en los mercados, la inflación y el crecimiento económico. Con la inflación, Juan de, la pregunta que se hacen los consumidores y los inversores es ¿para cuándo veremos ese punto de inflexión tan esperado? La pregunta es muy importante porque la invasión de Ucrania ha supuesto un shock a la economía mundial, impactando sobre todo en la variable inflación. Estamos viendo niveles de inflación que no se veían desde la década de los 70. Y para analizar la proyección a futuro vamos a verlo con el gráfico de la inflación en Estados Unidos, en donde vemos que los niveles actuales de inflación cuatriplican el 2% de objetivo que tiene la Reserva Federal. Estamos viendo lecturas por encima del 8%. La razón de este repunte hay que buscarla en los componentes más volátiles de la inflación, que son energía, alimentos y bienes. Esperamos que si no hay shocks adicionales, estos componentes empiecen a evolucionar a la baja en los próximos meses y la atención se va a fijar en el componente de color azul claro, que es el componente de servicios. ¿Por qué es tan importante ese componente de servicios, Juan de? Pues es muy importante porque es el componente el que se fija la Reserva Federal para fijar sus objetivos de política monetaria y entonces toda la atención está ahora mismo en ver los efectos de segunda ola, cómo este repunte inflacionario se traslada a salarios y se traslada a la inflación de servicios. Esperamos que haya una moderación en este componente, pero va a haber un poquito de retraso respecto a la mejora en los otros componentes. Juan de, con estos niveles de inflación, ¿qué se espera que hagan los bancos centrales? Los bancos centrales claramente tienen que actuar para combatir la inflación. Normalmente los bancos centrales tienen múltiples objetivos, pero en el caso de la Reserva Federal tienen dos objetivos: incentivar el crecimiento, que la economía esté en pleno empleo, y tener estabilidad de precios, controlar la inflación. Los niveles en los que estábamos de tipos de interés, estábamos en la zona que se llama de política monetaria acomodaticia, es decir, son niveles en los cuales se promueve el crecimiento y la inflación no es un problema. Claramente, con estos niveles de inflación, los bancos centrales tienen que cambiar este nivel de política monetaria y llevarlo al menos a tipos de neutralidad donde ya la política monetaria no tiene un efecto sobre el crecimiento. En el caso de la economía de Estados Unidos, los niveles de inflación, de repunte, son muy importantes y el mercado laboral está muy estrecho y hay cierto peligro de traslado de la inflación a salarial y a un componente de inflación más permanente. Por lo tanto, es muy probable que la Reserva Federal lleve los tipos de interés a la zona restrictiva en donde tenga que sacrificar algo de crecimiento a costa de controlar la inflación. Vale, en cuanto al Banco Central Europeo, ¿podemos esperar una reacción parecida? Claramente también el Banco Central Europeo, que estaba en niveles de tipos de interés negativos, tiene que cambiar el rumbo de la política monetaria y subir los tipos de interés al menos a zona de neutralidad. En el caso del Banco Central Europeo nos encontramos con una economía que tiene unos riesgos de desaceleración más importantes derivados del shock energético, del riesgo de falta de suministro por parte de gas por parte de Rusia y luego unos niveles de mercado laboral no tan tensionados como los de Estados Unidos. Por lo tanto, pues, consideramos que se va a quedar en zona de neutralidad. ¿Cuál es el caso del Banco de Inglaterra? El caso del Banco de Inglaterra es prácticamente igual a la situación en Estados Unidos, donde el Banco Central ya ha iniciado la subida de tipos y va a tener que llevarlo a esa zona restrictiva porque los niveles de desempleo están en mínimos y hay un riesgo muy elevado de traslación de la inflación a subidas salariales. Juan de, pues entonces parece claro que los bancos centrales están absolutamente centrados en el control de la inflación, así sea a costa del crecimiento. ¿Por qué se produce este movimiento? Yo creo que es interesante explicar por qué los bancos centrales se centran en la inflación. En este caso, lo que vamos a ver es la confianza del consumidor. ¿Qué es la confianza del consumidor? La confianza del consumidor es un indicador adelantado que nos mide la propensión marginal a consumir en el futuro. Este indicador ha sido bastante importante y es bastante acertado en el momento de predecir momentos de desaceleración económica. Vemos, por ejemplo, aquí en 2008, cuando se produjo una recesión, que este indicador había caído de manera muy acasada. Se produce aquí y se produce en periodos anteriores. En 2020, cuando tuvimos la crisis de la pandemia, pues tuvimos una caída muy importante. La crisis, como sabemos, la recesión fue muy corta, pero realmente esta caída del indicador nos llevó a una recesión. Llegamos al punto en 2022. Tenemos niveles máximos históricos hace unos 10 meses y luego empieza a caer y llegamos a niveles prácticamente mínimos históricos. ¿Qué le está pasando al consumidor? Pues el consumidor no tiene problemas por parte del mercado laboral. Tenemos prácticamente pleno empleo, tenemos salarios que van creciendo y están presionados y tenemos
vacantes que todavía no se han rellenado. ¿Cuál es el problema del consumidor? Pues claramente ese shock inflacionario que está minando su poder adquisitivo y que hay bastante incertidumbre hacia el futuro de lo que puede pasar. Nos has dejado muy claro la situación del consumidor. Vamos a intentar analizar otra serie de indicadores que nos pueden ayudar a medir el grado de desaceleración económica. Hemos seleccionado 10 indicadores que son calificados por los economistas como indicadores adelantados. Son indicadores cuyo deterioro normalmente precede a niveles de baja actividad económica o recesión. A cada uno de estos indicadores le hemos asignado un color en función del grado de deterioro en su evolución reciente. Y observamos que el tono general es un tono de deterioro o de riesgo elevado. ¿Cuáles son los indicadores quizás que están preocupando más a los mercados? Los del mercado de renta fija, con la pendiente plana de la curva, o el que mencionaba Cristina de confianza del consumidor. Ahora, el panorama no es totalmente negativo, hay islas todavía de positivismo en los indicadores y yo destacaría 3. El primero, el mercado laboral, al que hacía referencia Cristina, niveles muy sanos de creación de empleo, niveles mínimos de desempleo, confianza de los inversores y sobre todo de los empresarios que todavía están en niveles que son acordes con continuidad del ciclo económico y por último crecimiento de los beneficios empresariales que están todavía en los márgenes de momento, han resistido a este impacto de subida de precios y nos están dando de momento una señal positiva. Juan de, cuéntanos, con todos estos indicadores, con esas señales rojas, señales ámbar, ¿cómo podemos traducir esto a los mercados de renta fija y de renta variable? Bueno, hemos hablado de inflación y de desaceleración. Estos dos términos son negativos para los mercados. La inflación golpea sobre todo a la inversión en renta fija y la desaceleración afecta más sobre todo a los activos de riesgo, a la inversión al crédito y a la inversión en renta variable. Estaríamos hablando, Juan, de esa palabra que ahora oímos tanto que se llama estanflación, ¿correcto? Claramente por el lado de inflación, por el lado de estancamiento todavía no estamos allí, pero estamos ciertamente con indicadores que nos apuntan en esa dirección. ¿Qué es lo que ha pasado en los mercados en el primer semestre? Lo podemos observar con el siguiente gráfico en el que el eje horizontal mide el rendimiento de los mercados de bonos. Zona positiva de comportamiento, de apreciación de la renta fija, zona negativa donde hay caídas en los precios de los bonos. La variable que influye, sobre todo, tipos de interés e inflación. Por el eje vertical medimos la rentabilidad que ofrecen los mercados de renta variable. Cada punto es un año de calendario, es decir, lo que pasó en un año concreto. Si nos fijamos en el punto azul, que mide los rendimientos obtenidos en el primer semestre, observamos que se sitúan en un cuadrante donde raramente ha habido eventos de este tipo. Es decir, ha habido malas noticias para la parte de la renta fija, por el lado de la inflación, y malas noticias para la renta variable por la preocupación en la desaceleración. Estamos, sin duda, en un entorno sin precedentes esto además ha sido muy negativo por la ausencia de diversificación. Ha sido muy difícil compensar las carteras de inversión porque los dos componentes básicos, la renta fija y la renta variable, nos han dado retornos negativos. Estamos diciendo entonces, Juan, de que en este año hemos tenido tanto al inversor conservador como al inversor agresivo totalmente tocado por la situación económica. Ha sido así hasta la fecha. Lo importante es qué va a ocurrir en los trimestres posteriores. Las variables clave ya las hemos mencionado. Necesitamos que primero se estabilice la inflación y podamos empezar a ver una recuperación en la inversión en la renta fija. Para eso, la clave lo hemos mencionado, las decisiones de política monetaria de los bancos centrales y que el tensionamiento de las curvas de tipos pues, se estabilice. ¿Qué es necesario para que tengamos una recuperación en los mercados de renta variable? Necesitamos que se ajusten los niveles de crecimiento de beneficios a este entorno de desaceleración. Es lógico que veamos una tendencia a la baja en el crecimiento de beneficios, pero una vez se ajusten
tipos de interés y niveles de crecimiento, pensamos que se puede iniciar una recuperación si evitamos los escenarios de riesgo extremos de nivel de shock energético y de tensionamiento de tipos. Muy interesante. Yo creo que, Juan, sería interesante además enseñar un gráfico en donde podemos ver un poco eso que estabas comentando de lo que se han corregido los mercados y que se han ajustado las valoraciones. Aquí tenemos un gráfico en donde la línea azul representa el índice de bolsa americano, el S&P 500, y su comportamiento a lo largo del tiempo. Hablabas, Juan, de las caídas tan importantes que hemos visto este año, de las caídas superiores al 20%, y esa es la línea que se representa aquí. Lo que queríamos ver es qué ha pasado históricamente cuando un índice ha caído de esa manera. Pues vemos que en la mayoría de los casos, caídas más acusadas del 20% o superiores al 20% en el índice, pues finalmente han desembocado históricamente en una recesión. En este momento, ¿qué pasa? Pues hemos visto esta caída tan importante en 2022, en donde podemos tener dos lecturas. La lectura positiva, como bien mencionabas, Juan, es que ya se ha hecho un ajuste bastante importante. La lectura negativa es que con estos niveles de caída nos podemos enfrentar a unos escenarios de este estilo. Dicho todo lo anterior, tenemos que tener en cuenta que no todas las veces ha caído la bolsa y se ha producido una recesión posteriormente. Es el caso en 1987, que hubo una caída de bolsa del 33% y ahí no se produjo ninguna recesión. Por tanto, estamos en un momento bastante crítico en los mercados, donde estamos midiendo estos dos focos de incertidumbre: inflación y desaceleración económica, donde todavía no existe un dictamen categórico de que estamos a las puertas de un periodo recesivo, pero ciertamente tenemos unas dinámicas de desaceleración que hay que vigilar. ¿Qué recomendaciones hacemos a los inversores en este entorno de preocupación por estos dos focos de incertidumbre? La primera recomendación es hasta que no se clarifiquen estas dos incertidumbres, mantener niveles de riesgo moderados o reducidos. Pensamos que necesitamos ver claridad en estos focos de incertidumbre. Y la segunda recomendación importante es mantener un balance de calidad en las carteras. La parte de renta fija, ese enfoque de calidad se traduce sobre todo en tener exposición sobre todo a emisores de alta calidad crediticia, que son emisores que tienen balances más sólidos y pueden resistir este entorno de desaceleración económica con menor impacto financiero. Y en la parte de renta variable, tener menor exposición a los sectores cíclicos, los sectores que tienen más sensibilidad al ciclo económico. Por lo tanto, empresas que tienen alta capacidad de generación de cash flows, márgenes más resilientes y que tienen una capacidad financiera alta, también generación de dividendos. En definitiva, recomendamos cautela de asignación de riesgo en las carteras de inversión, maximizar la diversificación para evitar los riesgos y concentración en inversiones de calidad, tanto por la parte de renta fija como en la parte de renta variable. Para más información, por favor, lean nuestro informe trimestral que está publicado en la página web santanderprivatebanking.com.